es el simulacro, pero está haciendo el simulacro las instituciones. Se supone que es un simulacro para la población, pero cuando tú ves cuando se desarrolla este simulacro, ves que participan los bomberos, participa la Cruz Roja, etcétera, etcétera. En la respuesta operativa. Correcto, pero en el momento de un sismo real no va a haber ni uno. O sea, nos vamos a defender como ciudadanos solos. Vamos a enfrentar como lo que está pasando en este momento en España. Gracias, Vanessa Rubio, por la información alcanzada. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Estamos aquí en los estudios de Exitosa cambiando completamente el contexto de la información con Osvaldo Moreno, experto en gestión de riesgo de desastres. Porque esta noche, preste atención por si no estuvo enterado o por si está enterado y está pensando participar y de repente vino, ¿participo o no participo? ¿Qué hago o qué no hago? A ver. Hoy habrá el tercer simulacro nacional multipeligro 2024. Y de simulacro sabemos bastante, pero practicamos poco. Señor Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros en estos momentos. Antes de entrar de lleno al tema de lo que va a significar el simulacro, ¿ustedes tienen alguna estrategia para que puedan persuadir a la gente de participar de los simulacros, hacer interiorizar a cada ciudadano la relevancia de este acto de simular un momento de emergencia? Bueno, en realidad no. Lo que se está formando últimamente son los brigadistas en cada municipalidad, pero depende mucho del área de gestión de riesgo de desastres de cada municipalidad. Y si esta área no funciona o no tiene las personas preparadas para dictar estos cursos, entonces no vamos a tener nunca estos brigadistas. Son muy pocas las municipalidades, no voy a decir que no, que sí están trabajando en este tema. Inclusive INDECI también trabaja en este tema. Preparan a los GIREC, que son grupos de intervención rápida en caso de emergencia, los brigadistas y los evaluadores de daño de análisis de necesidades que vienen a hacer los EDAN, que son las primeras personas en dar informe en caso de un sismo o una emergencia. Claro, eso es en la preparación técnica. Correcto. Per se, pero necesitamos allí quizá no de INDECI, no de otra institución, sino de la municipalidad local, que es lo que organiza la población más cercana a la jurisdicción donde puede haber una situación de emergencia, para que pueda sensibilizar en la importancia de la participación de estos simulacros. Sí, precisamente quiero tocar ese punto que me parece bien que lo hayas, y lo voy a enfocar de otra forma. El día de hoy es el simulacro, pero está haciendo el simulacro las instituciones. Se supone que es un simulacro para la población, pero cuando tú ves cuando se desarrolla este simulacro, ves que participan los bomberos, participa la Cruz Roja, etcétera, etcétera. En la respuesta operativa. Correcto, pero en el momento de un sismo real no va a haber ni uno. O sea, nos vamos a defender como ciudadanos solos. Vamos a enfrentar como lo que está pasando en este momento en España. Después de 48 horas, las autoridades todavía no han llegado a algunos lugares. Y eso es lo que va a suceder. Entonces las autoridades, con todo el respeto que se merecen, trabajan es para la foto. O sea, los simulacros son para decir, hice el simulacro, jefe, no me muevas de mi puesto, estoy trabajando, pero realmente a donde quiero llegar es lo que me hacen en la pregunta que tú me haces. Si estamos preparando realmente a la comunidad con estos simulacros. La respuesta es no, desde el punto de vista mío. Porque cuando todo el mundo está mirando qué está haciendo el bombero, el de la Cruz Roja, el brigadista, pero la población no sabe su función. Y estos son los errores que se vienen cometiendo en todos los simulacros. O sea, está bien que haya simulacros porque hay conciencia de, por lo menos, las autoridades. ¿Por qué? Las autoridades fallan. Las autoridades, por ejemplo, el 27F del 2010 en Chile, muere mucha gente por culpa de las autoridades que no estaban preparadas, que no anunciaron el tsunami o quitaron la alerta de tsunami. Retiraron la alerta y vino el tsunami con tal fuerza que hubo muchos muertos. Fue un problema de las personas que estaban administrando la emergencia. Y en el caso del Dana en España, también ya no sabían, en este caso el tsunami de España, ellos ya habían anunciado 2 días antes este problema que estaba sucediendo y era obvio que iba a haber algún problema al ver tantas lluvias y estas precipitaciones que se estaban formando. Entonces las autoridades tienen mucha culpa cuando suceden las inundaciones, cuando ellos no hacen trabajo de prevención, no trabajan con la población directamente.
Ahora, con todo respeto, yo soy brigadista, correcto, soy GIREP, EDAM, pero vas a una oficina de GRD en cualquier municipalidad a nivel de provincia y no encuentras a un especialista, no encuentras a un evaluador de riesgo, no encuentras a un EDAM. Entonces, ¿cómo están gestionando el riesgo de desastres si no tienes especialistas? A la suerte. El Perú, A lo que salga. el Perú a nivel nacional, y lo digo, mira, sin temor, porque he ido a muchos gobiernos regionales y provincias y distritos, el Perú está a la suerte. O sea, si hay un terremoto en cualquier parte del Perú, nosotros no tenemos evaluadores de daño de análisis de necesidades, la cantidad disponible para atender la emergencia. Porque después de un sismo ellos son los que dicen, se cayó un puente, la carretera, etcétera, y las carteras van a saber cómo reaccionar. En el tema de gestión de riesgo de desastres, bien se podría hacer una estrategia tipo como se intentó establecer en su momento con la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana. Por ejemplo, ¿quiénes son los primeros que te pueden reportar los heridos, las personas, la situación ante un movimiento sísmico, ante una emergencia, un incendio? ¿Quiénes son? Los vecinos, un reporte primario. Porque cuando sucede una situación de siniestro, hay que esperar que llegue la municipalidad. Que llegue la municipalidad, que levante la información, y a veces la información es demasiado tardía. Hay un tema de tramitología, de burocracia, cuando los vecinos que están allí se son perfectamente capacitados, preparados, podrían ser la primera respuesta, el primer nivel de información, de comunicación ante una situación de siniestro. E inclusive una información más exacta, porque ellos saben quiénes son los vecinos que viven en la cuadra, quién está faltando en ese momento. Y sí es cierto, pero también es el vecino que tiene que poner de su parte, ¿no? Ellos estamos esperando que vengan las autoridades a solucionarnos el problema y las autoridades están esperando que el vecino se acerque. Ahí es ¿no? un tema de sensibilización. Sí, correcto. En ambos lados, yo creo que la responsabilidad, yo estuve en un simulacro en un colegio y el colegio cuando yo le dije, bueno, hay que poner el botiquín para que los alumnos vean cómo se trabaja y los profesores no hay botiquín. Y le decía, y te estoy hablando de estos últimos colegios que están haciendo y la camilla, no hay camilla. Y el plan de... ¿Colegio Bicentenario? Sí. O sea, los colegios recientemente inaugurados no tienen ni botiquín. Correcto. Y a la hora que yo le dije, y el plan, que tienen el plan de evacuación, etcétera, todavía no lo hemos terminado de hacer. Yo creo que todos debemos saber que el Perú es un país sísmico. O tenemos inundaciones, o tenemos miles de cosas, lamentablemente, y tenemos que saber identificar en nuestras zonas a qué estamos expuestos. Y en todos los colegios hoy los sismos deberían ser en los colegios, perdón, los simulacros, deberían darse en los colegios. O sea, enviar ahí a los especialistas, por lo menos 2 por colegio, que ellos saben cómo trabajar, y dejar un simulacro para la foto, para ver que como el gerente me está mirando, el alcalde me está mirando. Eso no debe suceder. Porque ellos deben hacer simulacros institucionales todo el año, una vez por mes mínimo. Tienen que estar preparados completamente para el momento de la verdad. Y el momento de la verdad, simulacro, es esta noche. Sí. Bueno, invitamos a la población a participar. Yo no represento a ninguna institución, no trabajo para el Estado, pero soy brigadista, GIREP, y debemos, si la población no pone de su parte, es que no quiere a su familia. Porque el día que ocurra, esperemos que no, pero que ocurra un 8.8, que es el que estamos esperando, no va a funcionar el 105, emergencia, ambulancia, bomberos, no va. Y así haya una ambulancia disponible, no va a llegar porque todas las pistas de Lima van a estar bloqueadas. Los postes, los cables van a caer. Sí. O sea, todos van a tener que llevar en hombro a una emergencia que no existe, porque después de un 8.8 no queda ningún nosocomio, va a quedar funcionando. Y es más, ante un posible 8.8, ni siquiera el vehículo de bomberos que en simulacro llega rápidamente el auxilio de una persona que pueda ser herida ante uno de esos posibles escombros, ni eso va a ser posible, porque las vías van a estar obstruidas, destrozos, cables, postes, autos incendiados en un evento catastrófico de un 8.8. Sí, exacto. Y la experiencia me dice cómo resolvemos el tema, es familiar. La familia tiene que hacer un plan familiar y tenemos que tener nuestra famosa mochila. Si no la tenemos en la puerta de la casa, tengámoslo un buen dato en la maletera del auto.
En esa maletera podemos tener, ¿no? Como para un campamento familiar, y no por una noche. Escuché ayer a una persona que decía, una noche, no. Después de un sismo son muchas noches que estás en la intemperie porque las réplicas no te permiten ingresar a la casa y a veces no tienes la casa. Y entonces esa casa no te permite pernoctar. Y tienes que dormir en la calle. Y duerme en la calle el niño, el adulto mayor, y tienes que improvisar. Y tenemos que tener una mochila para unos varios días donde tengas pues las medicinas de las personas que utilizan estas medicinas, estos guantes. Pero estos guantes son importantísimos. ¿Ya? Y me decían la otra vez, Osvaldo, estás hablando de unos guantes. Le digo, es que si nosotros vemos en las experiencias de las lecciones aprendidas en el terremoto de Pisco, en Perú, la gente comenzó a sacar los escombros para sacar los heridos que habían quedado dentro de la iglesia. Necesitas protección también. Correcto, y la gente que tenía guantes respondía más y aportaba más. El pito, ¿Ya? el pito en los que viven en los edificios. Es importante que en la casa, en los departamentos, de las personas que viven en los edificios, tengan el pito, porque a la hora después de un sismo poder ubicar él solamente, y nosotros lo podemos ubicar. Con el guante se puede abrir espacio, no se le van a dañar las manos, y una botella de agua. Es lo más importante, Bien. Incluirlo dentro de la mochila de emergencia. Muchísimas gracias, señor Moreno, por estar con nosotros. Muy amable, gracias por la Interesante invitación. cambiar el tono de la entrevista, el tono de la información para ir más al tema de la conciencia, la responsabilidad que cada uno tiene que asumir.